Muy buenas noches, bienvenidos a Café La Constitucionalidad. En este caso nos acompaña Natalia Moreno, del país hermano del Chile, con quien vamos a compartir temáticas muy interesantes y vamos a seguir con estos asuntos del proceso constituyente que está viviendo Chile. Natalia, ¿cómo estás? Hola, Damián. Muy bien, también aquí te acompaño con mi café desde Chile, desde La Serena te estoy hablando, que es más o menos a la altura de San Juan, Argentina. Estamos en ese espacio geográfico. Genial. Bueno, muy bien. Contame, Natalia, ¿a qué te dedicas? Bueno, Damián, gracias por la invitación. Primero que Por todo, es favor. un agrado. Les cuento que yo soy abogada, ejerzo desde el año 2004 en Chile, en el área de la familia, me dedico al área del derecho de la familia. Después de 10 años de haber sido abogada del sistema público, de trabajar en la Corporación de Asistencia Judicial, decidí darle un poquito también de giro a mi carrera y dedicarme más a la academia. Estudié una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y a partir de ahí también inicio la carrera académica. Actualmente soy profesora de Derecho Político, de Derecho de Familia, de Derecho de la Infancia, de Historia del Derecho en la Universidad Central en La Serena. Y bueno, y entre otras ¿Se puede cosas, ser profesor de todo eso, Natalia? ¿Se se puede? puede ser profesora de cátedras así individuales y en Chile Muy bien. podemos. ¿Y eso es gracias a a la virtualidad o también esto era previo a la situación de la pandemia? Bueno, antes trabajaba en otra universidad en la que tenía cátedras parecidas y lo hacía de manera presencial. Cuando me invitaron a trabajar en la Universidad Central coincidió con el inicio de la pandemia, por lo que a mis alumnos en persona todavía no nos podemos encontrar. Estamos en el Zoom, pero yo estoy en la misma universidad viviendo, digamos, donde hago clase. Bueno, con una gran experiencia entonces como profesora virtual, te hago ya una invitación para un segundo encuentro que va a tener que ver sobre este tema de la virtualidad, sobre, bueno, un poco plantearnos los profesores virtuales, qué podemos hacer, ¿no? Porque, digo, hacemos cursos, tratamos de que la virtualidad se parezca lo más posible a la presencialidad, pero tal vez me parece que por más intentos que hagamos, la virtualidad es la virtualidad y la presencialidad es la Sí, presencialidad, son ¿no? cosas distintas, pero yo siento sí que ya después de un año estamos bastante más adaptados a esta nueva realidad. Por ejemplo, si te puedo contar, me animé gracias a la virtualidad a abrir un canal de YouTube que está con mi nombre, Natalia Moreno, si lo buscan lo van a encontrar así, en donde subo, por ejemplo, algunas entrevistas que hago para mis cátedras, en especial la de Derecho de la Infancia. Voy invitando personas que tienen que ver con el activismo por los derechos de los niños y las niñas, para analizar, por ejemplo, cómo desde las artes, desde la fotografía, desde la educación intercultural, con pertinencia indígena, de pertenencia indígena, podemos también aportar a esos activismos. Y ha sido un descubrimiento maravilloso la virtualidad en ese sentido, porque también, por ejemplo, nos permitió conocernos, porque nosotros somos compañeros ahora en el programa de los cursos intensivos del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido una experiencia también maravillosa. Bueno, es verdad, es verdad. O sea, por un lado, lo positivo y lo negativo, ¿no? O sea, yo el otro día justamente conversaba sobre eso, sobre los caracteres negativos y positivos de la situación de la pandemia, ¿no? Digo, desde ya la situación del COVID es totalmente negativa y es lo peor que nos pudo haber pasado en un montón de cuestiones, pero positivamente la virtualidad también acercó, bien, también sirvió como reflejo de un montón de cuestiones y de situaciones a tratar, pero obviamente nos permitió conocernos a través de estos espacios. Obviamente los cursos válidos para el doctorado se daban en forma presencial en Buenos Aires, así que también nos hubiésemos conocido, pero viajando probablemente, así Claro. que, y con las temperaturas de Buenos Aires y con el cambio de clima de Buenos Aires. Pero bueno, nos has contado a qué te dedicas, nos has contado, obviamente, sobre tu canal de YouTube, que es muy interesante, del cual estoy suscripto, y obviamente te hemos traído principalmente, no solo como representante femenina
de todas las profesoras y todas las académicas, sino también porque hay un tema de género para que hablemos respecto a lo que tiene que ver con el proceso constituyente en Chile, que como sabemos y como lo hemos conversado ya en instancias anteriores, el 15 de mayo se dio la elección, y hay un hito histórico en la política que me parece que es interesante para que nos cuentes. Sí, mira, la verdad es que tenemos mucho que hablar acerca de este tema. Lo primero, tal vez contarles a las personas que nos van a ver, es que probablemente esta nueva constitución, de ser aprobada, que vamos a tener nosotros un plebiscito de salida en un tiempo más para aprobar este texto, o bien quedarnos con la Constitución de 1980, es la primera constitución en el mundo que establece cuotas de paridad. Esto significa que hay un número igualitario de hombres y mujeres que van a participar de la discusión del proceso de creación, digamos, de este nuevo texto. Y entonces, bueno, ahí se plantea una serie de preguntas o de cuestionamientos respecto de que, si es democrático o representativo incorporar cuotas de género a estas instancias que son democráticamente electas, ¿no? Porque aclaremos un poco, tal vez, una cuota de género es un mecanismo de corrección en el que yo abro forzadamente, a través de una política pública, un determinado número de participantes mujeres en espacios a los que de otra manera probablemente no podrían llegar. Pero a mí me parece interesante tal vez que antes de entrar directamente al proceso constituyente, es contarles un poquito, porque te van a ver, ¿cierto?, tus alumnos en Argentina, un poco de historia constituyente de Chile, y para que sepan por qué estamos tan emocionados con este proceso, entusiasmados, opinando. Es un momento histórico en nuestro país. Claro que sí. Por primera vez, de hecho, nosotros vamos a tener un proceso constituyente democrático. Cuando nosotros, bueno, en Chile nos independizamos el 18 de febrero de 1818, pero nuestro primer acto, una especie de primer acto constituyente, parte en 1810, cuando se forma esta junta de gobierno, porque estaba cautivo, ¿cierto?, Fernando VII, cautivo de los soldados de Napoleón, el rey de España. Y en ese minuto parte también la historia de nuestras constituciones, con los primeros reglamentos constitucionales, con José Miguel Carrera, 1812, 1828, con Bernardo Higgins, 1833, 1925, entre otras constituciones. Tuvimos otros periodos de ensayos constitucionales previos, pero esas son las constituciones más importantes. ¿Y qué es lo interesante de ese proceso constituyente que hubo previo? Primero, que las elaboraciones de los textos constituyentes, constitucionales previos, son todos productos de comisiones de estudio, en las que el gobernante de turno, la autoridad, el director supremo, le encomienda a un comité de estudios que reflexione, que trabaje en un proyecto y que lo presente. Y ahora, te pregunto, Damián, ¿quién crees tú que integraba esos comités? ¿O cómo estaba conformado? ¿Qué piensas tú? Porque ahora soy profe ante todo, como decimos en Chile, soy profe. Me encanta preguntar y saber qué es lo que puedes pensar. Y me imagino que no estaba ocupado por personas comunes y silvestres como nosotros, ni tampoco por profesores, y tampoco me imagino que por políticos electos. Claro, generalmente, bueno, no generalmente, siempre en realidad esta comisión de estudios estuvo entregada a personas de cierto nivel, de cierto nivel de capacidad patrimonial, un cierto nivel educacional, perteneciente también a cierto nivel de la sociedad, a cierto sector de la sociedad, probablemente una clase económica más privilegiada, más educada, que implicaba una brecha de conexión con las realidades de nuestro país. O sea que yo no hubiera calificado. Me estás diciendo que yo no hubiera podido participar.
No sé tú, pero y probablemente yo tampoco. ¿Y No. por qué crees tú que yo tampoco podría haber participado en esos procesos previos? Espero que no sea porque eras mujer. Porque era mujer, precisamente porque si miramos incluso más atrás y pensamos, por ejemplo, en cómo surgen los primeros modelos de democracia, la democracia clásica, que es más o menos el modelo que después se adapta con el Estado moderno, nos vamos a ir al siglo IV antes de Cristo, a la Grecia clásica, a Atenas, y nos vamos a encontrar con que ese modelo es trabajado por cierta y determinado tipo de ser humano, que es ser hombre ateniense, que más o menos se presume que la asamblea, la eclesia ateniense la conformaban 40.000 hombres, pertenecientes, por cierto, a una clase económica privilegiada, con acceso a recursos, a capacidad económica, a la educación. Entonces, ese modelo de democracia que después deriva en la ciencia política y en la participación política, es el que va marcando la pauta del resto de los procesos democráticos, de elaboración de las leyes, etcétera. Y, por ejemplo, pensemos un poco, no sé si recuerdas, más o menos en qué año se establecen los derechos de participación política de las mujeres. Más o menos. A ver, tratemos de dar una fecha. Bueno, pero principalmente acá en Argentina, o me estás hablando a nivel latinoamericano, porque en Argentina tiene que ver con la participación del peronismo y demás, y un poco antes también. Pero estamos hablando de principios de siglo a niveles generales, ¿no? Claro, efectivamente, en Chile es exactamente lo mismo. En los primeros movimientos sufragistas surgen a fines del siglo XIX en Inglaterra con el movimiento de las sufragistas. Hay una película que se llama así, que se las recomiendo, que es buenísima, que tiene también un elenco tremendo que cuenta un poco, contextualiza la historia. Y esos movimientos que son los feminismos humanistas, si mal no recuerdo, del siglo XIX, van de a poco irradiando, inspirando a las mujeres en Latinoamérica. Entonces, Acá se la recuerda, perdóname, discúlpame, te hago un pequeño. Acá se la recuerda a Julieta Lanteri en 1911, si no me equivoco, el 11 de julio, porque yo me acuerdo que una vez hicimos una actividad, el 11 de julio, Julieta Lanteri como la primera mujer que fue incorporada al padrón electoral, pero no me acuerdo si era el 11 de julio, sí me acuerdo que era en julio de 1911. claro, en Chile, por ejemplo, nosotras las mujeres alcanzamos el derecho a participar en las elecciones hasta 1952, con el gobierno de Gabriel González Videla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que históricamente el derecho, el lenguaje jurídico, las constituciones han sido más bien dogmatizadas o escritas desde los conocimientos situados de los hombres y en particular también de cierto tipo de hombres, del varón heterosexual, con capacidad económica, vinculado por cierta clase social, una clase, digamos, privilegiada, con mayor capacidad económica, y hasta ciertos momentos históricos que también adhieren a una religión, a un credo, que es, en el caso de Chile, el credo católico. Entonces, ese grupo, esa manera ese grupo de poder que va generando las legislaciones, legisla, ¿cierto?, desde una perspectiva. Pero el problema es que está legislando para todos y en ese todos no están incluidos los conocimientos situados de las mujeres. Por ejemplo, aquí me estoy yendo a un tema que me encanta, que es criticar, ¿cierto?, el lenguaje jurídico con perspectiva de género. Pensar cómo las constituciones, como las leyes, por estos estereotipos de género que como sociedad construimos, van determinando ciertas conductas o van moldeando ciertos roles de género. Entonces siempre es interesante cuando leemos una ley o una constitución, por ejemplo, pensar, bueno, ¿en quién estaba pensando cuando se describe a este sujeto de derechos? ¿Estos derechos son para todos?
prescriben ciertos roles de género o perpetúan tal vez desigualdades, estereotipos, etc. Y por último, en Chile, hasta la Constitución de 1833, el voto también era censitario. Es decir, era para los hombres que supieran leer y escribir. A partir de 1866 recién se levanta este requisito, que tuvieran una profesión u oficio y en algunos momentos que fueran católicos. Entonces esto nos lleva a la problemática que te contaba recién de que hemos tenido históricamente procesos de darnos a nosotros como país constituciones que no han sido ni procesos democráticos, ni participativos, ni representativos. Generalmente las constituciones hacia atrás en Chile se validaban a través de un plebiscito. Es decir, el comité de estudios lo presentaba designado este comité, por cierto, por la autoridad que gobierna, no por el pueblo, trabajan en el proyecto y luego lo presenta para un voto plebiscitario, que a veces era censado. Esto significa que para poder votar había que estar inscritos en ciertos registros de las municipalidades, que son los gobiernos de las ciudades, no sé cómo le llaman ustedes en Argentina. Entonces, bueno, tenemos como país una serie de trabas históricas de accesos a participaciones políticas, problemas de representatividad también, que han venido, que han determinado nuestra historia constitucional. Y me imagino que también estás, por cierto, en conocimiento de algo de historia de la Constitución de 1980, ¿no? Que se dicta durante el régimen de Augusto Pinochet, la dictadura de Pinochet, que también fue encomendado a través de la Comisión Ortúzar, que es una comisión de estudios que trabajó en el actual texto y que también se plebiscitó en 1980 a través de la opción del sí y el no. Y bueno, ¿y cuáles crees tú que fueron los cuestionamientos de ese plebiscito o de ese proceso constituyente en 1980? ¿Qué factores nos hacen ruido? Bueno, principalmente hay una parte de la historia que la sé porque me has enviado durante las clases cómo eran lo del tema del sí y el no, así que era muy, muy, muy interesante y es una lástima, bueno, no poder mostrarlas en esta actividad, pero la verdad es que si lo tenés en algún video, cosa que no lo sé, pero digo, si lo tenés en algún video de tus clases, sería muy importante que lo puedas compartir en algún momento, porque la verdad es que era muy bueno ver cómo de alguna manera se inducía a las personas a que voten o por el sí o por el no según ya las opciones, ¿no? Digo, el sí más pequeño o el sí más grande, el no más pequeño, el sí era blanco, el no era negro, o sea, era muy, muy, muy fascinante. Perdóname, me perdí la pregunta, pero... No, pero sí, voy a intentar compartir pantalla, a ver si te puedo mostrar ese voto, porque lo tengo aquí abierto. Ah, No muy sé bien. si... A ver Bueno, si lo que te preguntaba era Sí. si tú, que digamos, si te hace algún ruido, si tú detectas aquí lo tengo, mira. Este es el voto con el que en 1980 se llama un plebiscito por el sí y el no para aprobar esta nueva constitución política de la República de Chile. No sé qué interpretaciones podemos darle al sí, que estaba acompañado de una estrella, y al no, que está acompañado de un círculo negro. Bueno, sí, claro, la estrella como una especie de esperanza, no sé, de iluminación. No sé cuál era la estrella para ustedes en Chile, mejor dicho, desde el punto de vista de la bandera. Digo, si en Argentina pusieran un sol en el sí y en el no pusieran, no sé, un círculo negro, seguramente sería más o menos la misma cuestión, ¿no? Una cuestión de heráldica, digo. Claro, este de alguna manera es un símbolo nacional, ¿no? Entonces, Exacto. el mensaje implícito es, si votas sí, estás votando por la nación, por tu país, y para mí también es súper interesante el voto del no. Sí, 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 un voto opaco, ¿no? Claro, es un círculo negro. A mí me recordaba un poco las historias de La Isla del Tesoro. ¿Cómo se llama el autor? Se me olvida el nombre. Pero
Ay, sí, está bien. Ya me voy a acordar, pero en las historias de la Isla del Tesoro, cuando el pirata le llegaba la mota negra, ¿no? Este papel en blanco con el círculo negro que al otro día ibas a morir. Voy a Sí, dejar de compartir ahí. Ahí me parece que dejé de compartir, ¿no? sí, 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 sí. Está perfecto, estamos los dos, o vos al menos. Claro. Entonces me recordaba un poquito eso y cómo con estos símbolos podemos intencionar, ¿cierto?, el voto y también quitarle participación, quitarle voluntariedad Igual, una de las al cosas que tema. te iba a decir antes de que dejes de compartir es que, aún así, uno de los recortes dice ganó el sí con el 53 y después el no 39. Encima, creo que ni siquiera había, o no sé si era 51 y 39 o algo así. Pero me llamó la atención que justamente no, que había habido encima, había habido votos en blanco. Claro, y además, bueno, es un momento en el que en Chile están disueltos los partidos políticos Claro. por este tema, digamos, la doctrina del enemigo público, que es una doctrina que instala a Estados Unidos, ¿cierto?, para luchar contra el comunismo en Latinoamérica durante la Guerra Fría. Entre otros factores, se disuelve el Congreso en Chile, se disuelven los partidos políticos, y entonces es un momento en el que como país, por cierto, no vivimos bajo un régimen democrático, vivimos también bajo constante temor también de vivir atentados contra tu integridad física, tu seguridad. En Chile se violaron sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Bueno, también está la otra lectura, ¿no? Que otro sector de la población hace, ¿no? Que recuerdan también las carestías, los problemas de abastecimiento que hubo unos años antes de que el presidente Allende fuera digamos, abordado se le diera el golpe de Estado en Santiago. Y bueno, ahí hay toda una discusión, por cierto, que todavía sigue instalada en nuestra memoria histórica como país. La dictadura nos dejó grandes huellas en nuestra memoria histórica, en especial en nuestros padres, en nuestros abuelos, que fueron quienes en ese momento les tocó vivir su juventud. Les tocó trabajar, les tocó tomar decisiones políticas como aprobar o no una constitución, para no irme tan lejos, porque si no nos podemos poner a hablar bueno, hay tantos temas que son interesantes, ¿no? Eh, pero bueno, dejó huellas y uno de estos legados es esta constitución que actualmente tenemos, que es de corte liberal, que promueve un Estado, una intervención mínima estatal en materia de desarrollo de la persona, de garantías. Está uno de los elementos característicos de la Constitución del 80, actualmente en Chile, es la consagración del principio de subsidiariedad, ya que básicamente lo que dice, en términos simples, es que el Estado va a intervenir cuando el particular no pueda o no quiera hacerlo. Ya dice la Constitución que el Estado protege y asegura el accionar de los grupos intermedios, a través de los cuales la sociedad realiza sus fines. Entonces esto se ha interpretado como una especie de principio de subsidiariedad en el que el Estado le entrega a los particulares la posibilidad de desarrollar todos los aspectos que le interesen y luego cuando ya no quedan o no hay más opciones, interviene el Estado. Y ese modelo, esa manera también de darle herramientas o quitarle también herramientas al país generó hoy brechas tremendas de desigualdad. Esto es una opinión súper personal en realidad, pero yo, ¿cómo lo hago la lectura? Que, bueno, entonces el principio de subsidiariedad significa que cuando para el particular la educación, la vivienda, los caminos públicos, los emprendimientos económicos dejen de ser atractivos en términos económicos, cuando dejen de ser un negocio, entonces ahí recién el Estado va a intervenir. Y eso agranda las brechas entre las personas más aventajadas y las menos aventajadas.
porque tenemos que trabajar, por cierto, para la igualdad. Entonces, bueno, ese, entre otros factores, fueron los que generaron que nuestro país pasara por un proceso que es cíclico, que fue el proceso de estallido social, que vivimos las grandes manifestaciones que se vieron en Chile, también en Ecuador, que ahora estamos viendo en Colombia, por cierto, que son cíclicos. Yo me acuerdo que en medio de las protestas, que fue, como te digo, bastante traumático, en especial para nuestros adultos mayores, porque revivían la época en la que los militares en el 73 patrullaban las calles, los enfrentamientos entre los protestantes y los quienes protestaban y la policía. Eh, digamos, esto es cíclico, o sea, cada cierto tiempo, lamentablemente, Sí. las estructuras políticas, el poder político se anquilosa, se endurece, se cierra, y no hay otra manera sino que el legítimo derecho a la rebelión, a la desobediencia, que no tiene nada que ver con los actos de vandalismo, por cierto, No, pero claro. este legítimo derecho a la rebelión que los pueblos tienen por ser titulares de su soberanía, y eso está desde la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y aparte, algo que pudimos ver en una charla que tuvimos anterior con nuestro colega Ulises, es que justamente nos llamó la atención, a los que tal vez no teníamos la historia, pero sí lo habíamos vivido en los últimos años, cómo se había como, de alguna manera, se había encapsulado la cuestión de los presidentes en Chile, bien, esto de el primer mandato de Bachelet, el segundo, el primero De de Piñera Piñera. con el segundo, y también cómo habían, entre comillas, ¿no? Cambiado del primero para el segundo mandato en cada uno de los casos, ¿no? Sí, la verdad es que también vivimos un periodo en el que se perpetuaban los liderazgos políticos, no había mayor recambio. Eh, y eso también, por cierto, que impactó en nuestra sociedad y salimos todos a marchar, a manifestarnos. Y como te digo, esto, quiero volver a recalcar el tema de que es cíclico, porque a veces las personas, cuando no conocemos la historia, por eso es súper importante conocer nuestra historia, tendemos a asustarnos y pensar que por primera vez nuestra sociedad está viviendo en un clima de desorden, de violencia, pero si tú miras, por ejemplo, la historia para atrás de Latinoamérica, vas a ver que cada 60 años más o menos vienen movimientos sociales. En el caso de Chile los habíamos tenido más o menos entre los años 1920 y 1950, que fueron épocas de grandes protestas obreras, de los obreros del norte, del salitre, de los obreros del puerto, de los profesores, de las mujeres también clamando, por cierto, por su derecho a votar. Y que después de este periodo que pareciera ser de desestabilización, la sociedad, la institucionalidad logra organizarse y reconducir estas necesidades que se manifiestan, que estallan, reconducirlas a través de procesos. En el periodo anterior, los resultados fueron que después de estas revoluciones obreras vinieron las leyes de intención social, que le llamamos acá, que establecieron el derecho al descanso dominical. Antes no se trabajaba de sol a sol, de lunes a lunes, se reguló la jornada de trabajo, se establecen una instancia de mediación entre el patrón y el obrero, el derecho a las salas cunas, que son estos jardines para cuidar a los pequeños, las salas cunas que les decimos acá, entre otras. Y bueno, y hoy entonces lo que vivimos durante el año pasado, en el plebiscito de octubre de 2020, y ahora la elección de los convencionales constituyentes, no es nada más que la manera en la que la sociedad se organiza, enfrenta estos procesos y los reconduce hacia estas otras instancias en las que ahora sí, por primera vez, vamos a tener personas como tú y como yo, y muchas más también de distintos trasfondos, de distintos orígenes, discutiendo, mira qué hermoso, discutiendo acerca de qué es lo importante para el país,
que es lo importante para todas las personas que pisan este suelo. A mí me gusta mucho en las clases de historia reflexionar respecto de qué sentía, por ejemplo, el general José de San Martín, José Miguel Carrera, que es uno de mis personajes favoritos de ese periodo, eh, para luchar con todas las fuerzas contra la estructura instalada, contra el poder, ¿cierto?, de la corona de España. Pero si tú te fijas, una de sus primeras medidas fueron declarar la libertad de vientres, es decir, la mujer embarazada, ¿cierto?, que tenía un bebé, ese bebé ya no iba a ser más esclavo, sino que iba a ser libre. Y luego, por cierto, se dicta la ley para abolir la esclavitud, por lo tanto, todo el que pisaba la tierra chilena y argentina desde ese momento y para siempre era libre. Hoy que vivimos en un periodo en el que damos por sentadas muchas garantías, como la libertad, la libre circulación, bueno, no tanto ahora en pandemia, ¿no? Pero que ese es otro tema. No entendemos y por lo tanto nos cuesta más ponernos en el lugar de quienes no tienen esa libertad, como nuestros hermanos refugiados migrantes, que hoy están escapando de climas de violencia en sus propios países. Entonces, yo me pregunto, ¿qué habrá sentido esa mujer esclava de hace 200 años atrás? De saber que estaba esperando un hijo y que ahora ese hijo no iba a tener el destino que ella había tenido. Claro. Y probablemente eso también se preguntan muchas mujeres hoy que van a integrar la Convención Constitucional en Chile y que tienen la responsabilidad, por cierto, de representarnos a nosotras, las mujeres. Bueno, lo importante de la representación de las mujeres es que, lo importante de la representación es que uno no representa solamente al género, ¿no? Estamos en una situación en Latinoamérica y en el mundo donde la mujer está no solamente empoderándose, sino que está ocupando espacios en los cuales el hombre o el machismo, por decirlo de alguna manera, la había despojado, y hoy por hoy en algunos casos se utiliza la cuestión de género para volver, para volver, se puede decir, la situación por decirlo de alguna manera, al lugar legítimo que corresponde, ¿no? Desde un pie de la igualdad y planteando la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero también hay una situación entre el voto, entre la democracia y la cuestión de género, que surgió, ¿no?, en esta elección de los constituyentes y las constituyentes en Chile. Claro, bueno, ahí es importante, por ejemplo, recordar que a nivel de Latinoamérica, Sí. la tasa de participación política femenina está en el orden del 23 al 25%. Entonces, esto significa que de los líderes políticos que toman decisiones para todos, en una sala, por ponerlo fácil, 75 van a ser hombres y 25 van a ser mujeres. Y eso implica, por cierto, una desigualdad a la hora de legislar, a la hora de negociar para legislar, para sentar políticas públicas. Y uno de los aspectos más complejos que veo yo es que al haber pocas mujeres en espacios de participación política, la toma de decisiones y las leyes no consideran los conocimientos situados de las mujeres. Es decir, no se legisla conociendo las experiencias de estas. Y, por lo tanto, se legisla desde los conocimientos de quienes son mayoría. Y esos conocimientos y esas experiencias, esas impresiones, esos juicios, van a estar, por cierto, determinados por la manera en la que ellos entienden los roles, las situaciones, porque muchas veces declaramos en lo formal que todos somos iguales, ¿no? Pero el contenido de esa igualdad va a ser distinto según el contexto cultural en el que estemos, el nivel educacional e incluso el territorio, esto que se llama interseccionalidad, es decir, cómo impactan distintas dimensiones, distintas identidades en una persona. Entonces, la igualdad
Por ejemplo, ¿tú crees que la igualdad para una mujer de clase obrera es la misma igualdad ante la ley que para una mujer de clase privilegiada, de una clase económica de mayor poder adquisitivo? No, no, claro que no. El, el Claro que no. Probablemente Es en lo más, formal sí, pero en lo material, para eso ni siquiera hay que llegar a una cuestión de género, ¿no? Digo, si dejamos, y esto volviendo al ejemplo que dabas al principio, si dejamos que las personas que están mejor posicionadas, que no conocen lo que es la inseguridad o que no conocen lo que es pasar hambre, o que no han tenido ningún tipo de conflicto y demás, que esas personas son las que tomen las decisiones o las que legislen, claramente las leyes siempre van a pasar por encima de la sociedad y nunca van a resolver la problemática de la sociedad, porque van a estar siempre por encima, van a ser leyes que de alguna manera fueron creadas como, se podría decir, como una ley impuesta o como una ley extranjera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una ley ajena. claro, y es por eso que es importante que incorporemos estos mecanismos de corrección para ir acortando estas brechas. ¿Y cómo lo Y corregimos esto? ¿Cómo bueno, corregimos eso? bueno, para eso, digamos, hay muchas opciones, tal vez podríamos conversar algunas. Las primeras son las cuotas de género, Sí, establecer, por ejemplo, que, como fue en el caso de la constituyente en Chile, que en este caso la mitad de las constituyentes tenían que ser mujeres y la otra mitad hombres. Ahí ya ujú, tú tienes un ejemplo. Iba a decir, otro ejemplo es la educación, por cierto, una educación no sexista, en la que desde lo académico, desde lo educacional, con aspectos tan importantes como, por ejemplo, tú y yo que somos profesores, ¿cuántas veces al preparar una cátedra nos fijamos que nuestros recursos académicos consideren los aportes científicos tanto de hombres como de mujeres? Porque a veces no en el apuro de preparar una clase, buscamos paper, qué sé yo, pero no miramos quién lo escribió. O muy por, cierto. ej o por ejemplo, destinar una parte de nuestra cátedra a destacar la participación de determinadas mujeres en, qué sé yo, en X cosa. Por ejemplo, el caso de Caia Frania, ¿no? En el derecho romano, una de las pocas mujeres que se les permitió el ejercicio. O en el caso, por ejemplo, de Javiera Carrera, que es una mujer que tuvo un gran protagonismo en el proceso de la independencia de Chile, pero que ha sido poco estudiado. ¿Y esto por qué? Porque en la medida que tú arrojas luz hacia la obra de otras mujeres y les permites, por cierto, que trasciendan, vamos moldeando de otra manera los roles de género. Seguramente. Entonces, y damos ese ejemplo no solo a las niñas, también a los niños. También tenemos el tema, por ejemplo, de los cuidados en el hogar. Un tema muy interesante que es la economía feminista. Tengo unos cursos de introducción a la economía feminista que son gratuitos y certificados que te los puedo pasar después para que los pases en tu red, que nos hablan de entender cómo esta economía de los cuidados, estos tiempos y cuidados que las mujeres destinan a cuidar a sus hijos, a su familia, a adultos mayores, tienen un valor económico. E incluso, por ejemplo, en México, si mal no recuerdo, se habían hecho estudios y casi equiparaba el valor del trabajo doméstico al Producto Interno Bruto de México. Mira, Entonces, en la medida que visibilizamos el valor económico que tiene el aporte de los cuidados que hacemos las mujeres al interior de la casa, vamos también visibilizando y valorizando esas labores, la importancia de las mujeres y disminuimos también esta desigualdad en el poder que se genera muchas veces entre hombres y mujeres, porque en nuestra sociedad asociamos el poder a la capacidad económica, al trabajo, a la calificación profesional. Entonces, en la medida que mientras más existe de esto, más poder tienes, y si no, bueno, a contrario sensu, ¿no? Menos poder tienes. Pero hay que buscar también otras maneras de empoderar a las mujeres. Y así, o sea, tenemos muchos mecanismos, hablar, por ejemplo, de la brecha salarial de género, que es otro tema que también está bastante estudiado, que dice sí, que más o menos en Chile, las mujeres entre los 30 y los 50 años, la brecha de género es del 29%. Es decir, por un mismo trabajo,
realizado por un hombre, la mujer va a recibir una paga que es el 30% menor. Entonces, tenemos muchos mecanismos de incorporar, ¿cierto?, estas cuotas de estos mecanismos de corrección que impactan, porque al final hay una activista que es Kate Millett, me parece que es el apellido, o Moller, no lo recuerdo, pero ella dice, lo personal es político, porque en definitiva todos los aspectos de nuestra vida personal están influenciados por la política y viceversa. También yo desde mis ámbitos personales también yo puedo impactar en aspectos políticos. Por eso es sumamente importante participar en política. ¿Y cómo participamos? Participamos votando, participamos incorporándonos a espacios políticos partidistas o también de observatorios del activismo político, incluso al interior de nuestros hogares, conversando, ¿no?, con nuestra familia. No sé si en Argentina está ese tabú, pero acá en Chile tenemos este tabú de que de religión y de política se habla en la mesa. Bueno, justamente conversábamos eso. Primero sobre Kate Millett. Kate Millett hablaba mucho sobre lo que tenía que ver la política sexual, bien, el feminismo y cómo de alguna manera también se podría decir lo que en ese tiempo se hablaba de economía feminista, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando de principios de siglo, finales del siglo pasado, perdón, principios de 1900, y ella, sí. Y ella fallece en 2017, si no me equivoco, pero ya viviendo en Francia. Pero súper interesante y la verdad es que una precursora en un montón de cuestiones. Pero en cuanto a lo que decías recién, nosotros en Argentina normalmente decimos algo muy parecido. Decimos de política, de religión y de fútbol no se habla en la mesa. Bien, ¿qué pasa? En los últimos años hay cuestiones o hay un término que se ha que de alguna manera todos utilizamos, que es la famosa grieta, ¿sí?, que es la grieta política, bien, que en realidad no tiene que ver con una orientación política, sino que tiene que ver con con acompañar un gusto político y con estar y con oponerse a ese gusto político. Ni siquiera es proponer una oposición, es simplemente decir no a esto. Bien, o sea, yo no soy feminista, soy antifeminista. Bien, no es que digo que soy machista. Claramente no estoy diciendo lo que soy, no estoy dando un ejemplo. Entonces, en este caso, podría haber utilizado otro ejemplo, pero justo utilicé ese. Pero bueno, no soy morenista, o sea, no sigo a Natalia Moreno, soy antimorenista. Bueno, pero ¿sos damianista? No, 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 soy antimorenista. Entonces, en Argentina lo que pasa, se podría decir, es que es eso. Se redujo todo también a favor, ¿no? A favor de los dos partidos, no a favor, o sea, a favor de los dos partidos que hoy por hoy se debaten el poder, porque en realidad la democracia se redujo a eso, a esa discusión, entre el que lo tiene y el que lo quiere conseguir, ¿sí? Y entre el que lo tiene y el que lo quiere conseguir y el que lo tiene y viceversa. Entonces, de alguna manera, toda la democracia multipartidista en Argentina, que era muy rica, se convirtió en un chato bipartidismo bien muy parecido al norteamericano, ¿no? Donde de alguna manera ni siquiera es que estamos hablando de ideologías fuertes, estamos hablando a veces de cuestiones de politiquería y bastante de bajo presupuesto. Pero bueno, respecto a lo que vos decías, y en cuanto a los criterios, y en cuanto a las herramientas, y en cuanto a los pasos, me quiero quedar con la primera, ¿no? Con esta cuota de género, ¿sí? Que para mí, yo creo que a vos, en tu casa, por ejemplo, algún problemita te tendría que haber traído en la discusión. Alguna discusión con algún personal, alguna persona de la familia, te tiene que haber traído. Yo lo hablé en mi casa y me trajo una discusión de decirme, pero ¿cómo? La persona más elegida no va al Congreso porque hay una que no es elegida, pero como es mujer sí va. O sea, no gana la democracia, sino que lo que gana es el género, gana la más apta o gana la más elegida. Claro, bueno, esa es un poco la discusión y eso nos lleva a pensar también, a reflexionar en qué es la democracia. Claro. Y en ese sentido, tenemos que trabajar también para entender y enseñar que la democracia
no es el gobierno de la mayoría, por lo tanto es el arrastre del número absoluto. Hay algo que Ferrajoli llama límites y vínculos, ¿no? Que, bueno, en palabras súper sencillas, es en el fondo que hay ciertas zonas con las que son tan íntimas, tan, digamos, importantes para preservar otros valores de la sociedad y otros derechos fundamentales como la libertad, la dignidad, que no podemos tocar. Es decir, no todo debe ser arrastrado por este número de la mayoría, porque si no, le restamos legitimidad y dignidad, sobre todo dignidad, a las minorías que van quedando atrás o a aquellas que no logran esta participación. Y en ese sentido, bueno, el feminismo también ha tenido, ¿no?, en este momento que estamos viviendo, un papel protagónico en visibilizar, en poner sobre la mesa estos atrasos históricos de participación que hemos tenido. Y es en ese sentido democrático en el que no es el arrastre de la mayoría absoluta, sino que es la mayoría más estas zonas de las que no podemos disponer, es que se introducen estas cuotas de género para empezar a acortar, ¿no?, las brechas de participación. Entonces, no tenemos que verlo en términos absolutos. La democracia no es solo contar votos y quién tiene más ganas, porque detrás de esos votos probablemente van quedando atrás otros temas, ¿no? Otras personas van quedando en el camino, porque si no le damos un espacio, por ejemplo, a las personas transgénero, a las mujeres, a las personas migrantes, a los pueblos originarios, que es un tema que no hemos tocado, pero que también va a estar súper presente en la constituyente en Chile, ¿de qué manera ellos van a poder hacer valer su voz? Sí, no, claro, obvio. Y las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, que en la pandemia, a inicios de la pandemia en Argentina, fueron tratadas de forma indigna, porque se las hizo enseguida encerrar en sus casas y demás. O sea, hay de alguna manera una serie de cuestiones que van a ser muy interesantes, no solamente ustedes en forma, o sea, desde dentro del país, sino también desde afuera, nosotros, los que seguimos el derecho constitucional, los que apreciamos, los que lo estudiamos, los que queremos algún día ser llamados constitucionalistas, de alguna manera vamos a prestar muchísima atención al proceso chileno, porque sinceramente va a ser un hito moderno, o contemporáneo, o postcontemporáneo, porque va a contar con un montón de cuestiones que la Argentina, cuando hizo su reforma constitucional, independientemente de un montón de politiquerías, bien, fue dentro de todo en el 94, que fue hace relativamente poco tiempo, pero así fue hace mucho, y hoy, se podría decir, hay un montón de cuestiones, un montón de realidades vinculadas con la virtualidad, vinculadas con la tecnología, vinculadas con nuevos derechos, vinculadas con cuestiones de género, perspectivas, nuevos paradigmas, que no van a ser o que no deberían, y me imagino, ¿no?, que no van a ser apartados y que no van a ser olvidados, ¿no? Justamente, cuando hiciste mención a Ferrajoli, justamente pensaba en eso, ¿no?, en las cuestiones de Ferrajoli, que dice que justamente plantea esto de a veces apartarse de la rigidez, ¿no?, justamente en rigor de que algo sea más eficiente. Entonces, bueno, me parece que tal vez apartarnos de la idea rígida de que la democracia es el gobierno de los más electos, o perdón, de los más elegidos, por algo más eficiente o por un modelo más justo, bueno, tal vez justificaría y te daría la razón en este debate, ¿no? Claro. Yo con quien lo tuve perdí, o sea, no perdí, no supe, no pude salir tan airoso como vos. No sé si vos en tu debate ahí en familia lo lograste. Bueno, sortear. esta conversación la tuve con mi hija, que tiene 20 años, que está estudiando Derecho, estoy súper orgullosa de ella. Muy bien. Y bueno, entonces, pero mamá, explícame que la democracia, pero ¿cómo? Claro. ¿Por qué alguien con menos votos pero llega? jóvenes, idealistas y... Claro, entonces yo le decía, pero es que mira, esta persona, claro, a lo mejor obtuvo menos votos, pero de todas maneras
también es una persona que está delegada por otros, ¿no? Que también recibió votos. Y se incorporan estos otros mecanismos de corrección y hablábamos un poco de esto de qué es la democracia. Bueno, no la convencí, pero al otro día me manda un mensaje y me dice, mira, me lo estuve pensando y claro, como que ahora lo entiendo mejor. Así que sembramos Muy por lo bien, menos la duda. muy bien. Otro tema interesante a propósito del género también y de las cuotas de participación es que la constituyente chilena también consideró escaños reservados, puestos reservados para representantes de los pueblos originarios, de las Okay. primeras naciones o primeros habitantes que son los verdaderos americanos, ¿no? El resto fueron todos europeos que se vinieron a sentar y a invadir acá. También una opinión personal, pero No, no, digamos pero muy el acertada, muy acertada, postcolonialismo sigue, la verdad, presente también exactamente. en nuestra sociedad. Y esto también es interesante porque se reservan estos 17 puestos para pueblos como el Mapuche, Aymara, Chango, Rapa Nui, etcétera. Me parece importantísimo e interesantísimo. Me parece el reconocimiento de los pueblos originarios, independientemente de la cantidad, ¿no? Porque tal vez alguno que otro, si yo estoy hablando de 78, 77, ¿no? Más o menos representantes de hombres y mujeres, no sé si estos 17 serían por fuera de esos 78 y 77 No, respectivamente. dentro de los 155 están estos 17 Están que estos son 17, ok. pueblos originarios y que además tienen que cumplir con los criterios de paridad Ah, de mira, género. qué Entonces, interesante. es súper interesante porque hay una deuda histórica con los pueblos originarios en Latinoamérica. Esto a lo mejor da para otra conversación, ¿no? Pero el derecho indiano, que es el derecho que trae España cuando invade América y la domina, transmite también las visiones del hombre blanco europeo respecto de qué significa ser hombre, qué derechos existen. No sé si te acuerdas algo de cuál fue la primera discusión jurídica que se instala en América a propósito de los justos títulos. Por allá por 1512, cuando llegan, digamos, los españoles y se encuentran con los hombres y mujeres en América. Si tú miras al mundo conocido en Europa, ellos conocían, digamos, qué sé yo, Italia, la cuenca del Mediterráneo y por lo tanto esa configuración física de hombre, blanco, menudo, rasgos finos, y se encuentra con estos otros hombres con otros rasgos físicos completamente distintos. Y aquí la pregunta no fue si tienen los mismos derechos que nosotros. La pregunta que se debatió fue en Valladolid fue, ¿son hombres o no? Y Claro. ahí se elabora una serie de teorías Sí, los 7 títulos, los 7 justos títulos creo que los eran. justos títulos, La exacto, tesis de los 7 justos títulos de Vitoria. de Francisco de Vitoria. Y que, bueno, es súper interesante, nuevamente la historia no se repite pero rima, porque Francisco de Vitoria, para justificar la invasión española en América, elabora la tesis de el ius peregrinandi, algo más era, pero bueno, era como el derecho de todos los seres humanos a peregrinar por el mundo y sienta las bases del derecho internacional en ese momento. Pero ahora, siglos después, ese derecho de peregrinar por todo el mundo solo sigue siendo para los europeos y los blancos. No sé si viste las noticias ayer, por ejemplo, de estas personas que llegan desde África a Ceuta, Sí, en a España, Ceuta. Sí, sí, y sí, los sí. devuelven. Bueno, ¿por qué, digamos, los derechos funcionan solo para cierto lado del mapa y para otros no? Bueno, esa idea que llega con el derecho indiano y se instala en Latinoamérica y se transmite después a través de la codificación de nuestras propias leyes con la independencia, todavía permanece. De alguna manera, en nuestra sociedad entendemos que lo bello, lo bueno, lo poderoso es lo blanco, lo heterosexual, qué sé yo, con una visión muy europea o muy norteamericana. Entonces también es otro mecanismo de corrección, no solo política, sino que también de validez social, de quienes tienen
el derecho y el deber de participar en la sociedad y de ser oídos en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que va a ser maravilloso, ¿no?, ver, por ejemplo, a la Machi Francisca Linconao o a otras personas muy importantes de los pueblos originarios chilenos sentados en esa constituyente, reflexionando acerca de cuáles son las garantías y los derechos fundamentales que todos los habitantes del país tienen, y desde, por cierto, desde sus visiones. Una de las principales críticas a los mapuches de Argentina, que se ha escuchado en los medios y sé que se ha escuchado de los pobladores en las zonas que tal vez son afectadas, tal vez por situaciones de vandalismo o tal vez por conflictos de tierras y demás, se ha reiterado que el mapuche no quiere participar del gobierno, no quiere participar del Estado argentino, por ejemplo. Entonces yo creo que esta puerta, esta oportunidad, estos 17 espacios, estos 17 escaños, estos 17 lugares, yo creo que pueden enriquecer muchísimo, no solamente a la cultura del Chile, no solamente a la sociedad chilena, y aparte también a colaborar con pacificar, ¿no? Me refiero a pacificar en el sentido más pacífico de la palabra, no en el sentido pacificar de cómo de alguna manera los gobiernos militares han pacificado, sino Claro. me refiero a sanear estos vínculos, ¿no? Porque la verdad es que si hay algo que justamente entre los pueblos originarios y los pueblos devenidos de los conquistadores, justamente no hemos podido es sanear esos vínculos. Y eso lleva a problemas de raza, la verdad es que imposibles de creer en los tiempos en los que estamos, ¿no? Claro, es que nosotros construimos nuestros símbolos culturales, nuestros símbolos sociales, ¿cierto?, en base a la memoria histórica también, a lo que nos fue enseñado. Claro. Entonces, y en ese sentido yo creo que en Chile pasa bastante lo mismo, que esto también es un mecanismo de una especie de ejercicio de sanación de la memoria histórica, además de otras cosas. Pero también nuestra sociedad se fraccionó. Cuando se produce la mal llamada pacificación de la Araucanía, en la que en el caso chileno, mientras estábamos en guerra, la guerra del Pacífico con la Confederación Perú-Boliviana, y todos los ojos estaban puestos en la guerra en el norte, el gobierno empieza a ingresar militares a territorio de Wallmapu, de la nación mapuche, con la que históricamente siempre se celebraron parlamentos, verdaderos diálogos políticos, se establecieron fronteras, pero aprovechando ese momento histórico, social y político, se produce esta invasión, y en ese momento lo que se hace es que el país, digamos, queda separado, se integra formalmente estos territorios, se les obliga también a los pueblos originarios a integrarse. Esto es más brutal con el pueblo mapuche, pero también esto pasó con el pueblo aymara, con el pueblo chango, con el pueblo rapanui, etc. En Chile tenemos una riqueza importante de pueblos originarios y se silencia la cultura. Entonces, por ejemplo, mi abuelo nació en lo que se llama una reducción indígena, mi abuelo es mapuche, y ya imagínate la carga simbólica que tiene que te digan que tú naciste en una reducción. La reducción indígena, para quienes no conocen ese término, son territorios pequeños que fueron determinados por el gobierno de la época, hacia el que, los pueblos originarios tenían que desplazarse a punta de cañón. Aquí se llamaron reservas, pero sí. Reserva. Entonces, imagínate la carga simbólica de nacer en una reducción. Tú ya naces reducido. La institucionalidad te dice que tú eres menos que el resto de los chilenos. Primero que eres chileno y después te dice eres menos. Entonces, bueno, ahí se produce, como te digo, este silencio de la cultura, esta vergüenza de ser indígena, porque esto equivale a un ciudadano de segunda categoría. Entonces, Claro. ojalá, Dios, ¿cierto? Esperemos que
este espacio también de participación política en este momento constituyente que estamos viviendo, permita también volver a reconocernos en nuestros orígenes, reconocer que somos un país mestizo, reconocer esas identidades y construir una sociedad más pluralista, más tolerante, más inclusiva, también en esos aspectos. Ujú. Bueno, la verdad es que me has paseado no digo por toda la historia chilena, porque sería un insulto a la historia chilena, pero me has paseado por media historia chilena, me has recorrido tres temas que para mí son muy importantes, que es obviamente el proceso constituyente chileno, la perspectiva de género y la cuestión de los pueblos originarios, algo que es una gran deuda que los argentinos tenemos y que pocos reconocemos como una deuda, no te voy a mentir. Es muy difícil para uno reconocer y saber de dónde vino. Bien, el argentino normalmente mira al norte y mira en diagonal a Europa y demás, entonces, pero la verdad es que no nos reconocemos tal vez como ustedes, con sus orígenes, como vos dijiste recién, mi abuelo era tal, no, yo automáticamente, mi abuelo o mi bisabuelo ya era europeo, entonces es mucho más difícil tal vez sentir ese arraigo, ¿no? Esa cercanía con la lucha y demás, pero uno que tal vez tuvo la oportunidad al menos de acercarse académicamente, creo que conversamos también de esto el otro día, que te decía la importancia de poder hablar con alguien de un pueblo originario y que te diga, nosotros nos sentimos chilenos, nosotros nos sentimos argentinos, además de ser mapuches o además de ser lo que sea, bien el pueblo originario que corresponda, sentirse que también forman parte de algo y que los une y que los acerca y que los va a llevar a un fin común, la verdad es que me parece algo muy importante. Natalia, te he halagado en privado y ahora lo hago en público. Sinceramente me parece que sos una profesora impresionante, tenés una gran memoria y tenés una forma muy especial y muy didáctica y por sobre todas las cosas muy pedagógica de poder transmitir no solamente lo que sabés, sino también lo que querés saber y lo que querés preguntar. Así que es un gran hallazgo para mí poder contar con tu presencia, no solamente aquí, sino también en los cursos válidos para el doctorado y para nuestra vida académica, así que espero nos depare muchas cosas para compartir. Muchas gracias, Damián, por esta invitación y por tus palabras. También para mí es un agrado tener estos espacios. Creo que lo bueno que ha tenido dentro de todo la pandemia, que también dejemos un spoiler, también es cíclica. Cada cierto tiempo la humanidad pasa por estos procesos que nos parecen tremendos, pero de alguna manera nos adaptamos, evolucionamos, aprendemos nuevas cosas como las que estamos haciendo hoy. Y salimos fortalecidos. Así que gracias, me lo pasé súper bien, me encanta. eh, y bueno, espero tu siguiente invitación para que sigamos conversando de La temas tan tendrás, interesantes. Yo la tendrás, también, no solamente por una cuestión de paridad de género, sino que la tendrás porque por tu valor y por tu propio valor, por tu propia cuantía, por lo que representás y por todo lo que sabes. Así que te agradezco muchísimo, brindo con la taza pues, nuevamente y te agradezco muchísimo por compartir con nosotros esta quinta edición de Café La Constitucionalidad. Desde ya te agradezco y te deseo que tengas una muy buena noche. muchas gracias, Damián. También Que tú, un estés muy bien. abrazo.